Iniciamos entonces la grabación. Hoy es 16 del 11. Y bueno, la clase pasada nosotros habíamos... Bueno, yo subí el día viernes una clase donde le hablaba del momento angular, orbital, y su relación básicamente con el campo magnético. Y ahí también contaba algo del desdoblamiento de líneas debido a este fenómeno del acoplamiento del campo magnético con un campo magnético externo, por ejemplo. Eso se llamó efecto Zeeman. También va a haber un desdoblamiento de líneas, que vamos a verlo hoy, debido a otro tipo de acoplamiento, entre el acoplamiento del campo magnético del electrón debido a su órbita, por decirlo de alguna forma, debido a que, si uno piensa en forma clásica, bueno, el electrón gira en torno al núcleo. Entonces, una carga que gira genera un campo magnético, obviamente, porque está acelerada. Eso porque define una espira, una espira de corriente, ¿no? Ese electrón girando. Bueno, y hoy vamos a hablar de otro tipo de campo magnético propio del electrón, intrínseco al electrón, que se llama spin. Bueno, siguiendo un poquito con la clase anterior del día viernes, para recordar algunas cosas importantes, nosotros había dicho que el campo magnético, pensemos en el hidrógeno, solamente para fijar ideas, que el campo magnético orbital, si se acopla con un campo externo, genera siempre un número impar de líneas. O sea, una línea que en este caso corresponde a a un pasaje del electrón de este estado de n igual 3 al estado de n igual 2. Eso produce una línea en el espectro, por ejemplo esta roja que se ve acá. Cuando yo pongo al material, supongamos hidrógeno, en un campo magnético, bueno, en vez de aparecer una línea, esa línea que aparecía se desdobla en un número impar de líneas, si es que el campo magnético se está acoplando al campo magnético debido al giro del electrón. Bueno, eso es lo que había comentado. Y también hablé de la cuantificación espacial, ¿no? Es decir que según la mecánica cuántica, ese giro del electrón, llamémoslo así, produce un momento angular que no tiene cualquier orientación en el espacio. Está orientado, o el momento angular es un vector que está sobre la superficie cónica esta que se muestra acá, o está sobre este círculo, o sobre la superficie cónica de acá abajo, si es que yo considero que, por ejemplo, el momento angular, el módulo vale, o L vale 1. ¿No? L igual 1 implica que el módulo del momento angular vale raíz de 2 por h barra. En ese caso, el momento angular es como que se posiciona en tres superficies. La del cono de arriba, la del cono de abajo o la del círculo central. Si en vez de L igual 1 yo considero L igual 2, se posicionarían 5 superficies. Conos y también un círculo. Conos de diferentes ángulos de abertura y también un círculo. Está bien, así sucesivamente. L igual 3, 7 superficies. Siempre una cantidad impar de superficies. Bueno, eso también lo que dijimos. Ahora, claro, como el momento angular está relacionado con el momento magnético, habíamos dicho que eso equivale a como decir que el giro del electrón
puede simular imanes ubicados en distintas posiciones como se ven acá. Cuando L vale 1, o mejor dicho el módulo de L es raíz de 2h barra, es como que el giro produce el mismo magnetismo que cualquiera de estos imanes ubicados en estas posiciones. Bueno, como dije antes, si en vez de L igual 1 pongo L igual 2, van a aparecer como 5 imanes en vez de 3, ¿está bien? Bueno. Y habíamos llegado al final diciendo que si uno tiene en cuenta eso y uno hace pasar ahora los átomos por un campo magnético, como esos átomos están magnetizados en estas orientaciones particulares, por ejemplo en estas tres que se muestran acá, que corresponde a m igual 0, a m igual menos 1 y a m igual 1, cuando pasan por el campo magnético se van a desviar. Los átomos de m igual menos 1 van a ir a parar arriba, por ejemplo, de acuerdo a cómo está el dibujado el campo acá. O sea, va a aparecer una mancha en la pantalla, un lugar donde haya átomos de hidrógeno. Va a aparecer otra mancha en la parte central de la pantalla, que corresponde al momento magnético orientado de esta manera, perpendicular al campo. Ese momento magnético no se desvía. Y una tercera mancha que corresponde a este momento magnético orientado como en el dibujo. Bueno, con eso terminamos la clase pasada. Habíamos hablado acerca de esas cosas. Hoy vamos a continuar con esto. Vamos a pasar al siguiente Power. Y vamos a hablar en particular de un famosísimo experimento, conocido como experimento de Stern-Gerlach, de 1922. Recuerden que todavía no estaba, digamos, la formulación de Schrödinger, ¿no? Sí estaba presente el modelo atómico de Bohr. Bueno, lo que se hace en este experimento es hacer pasar, como dijimos hace un rato, átomos por un campo magnético muy inhomogéneo, generado por estas dos piezas imantadas. En uno de los experimentos, en el experimento original de Stern y Gerlach, se utilizaron átomos de plata, o sea, lo que había acá era un horno que vaporizaba la plata a cierta temperatura, 1000 y pico de grados. Ese vapor de plata salía de un pequeño orificio, bueno, pasaba por colimadores para hacer un haz fino de átomos de plata, y esos átomos de plata pasaban por un campo magnético. Y ellos, observando cómo se desviaban estos átomos, que se desvían porque simulan imanes, como comenté recién, porque el electrón al girar simula una espira, y eso produce un campo magnético. Cuando pasaban se desviaban, iban a parar una pantalla, digámoslo así, donde quedaba registrado a dónde iban a parar los átomos de plata. Entonces, según la física clásica, acá no hay mecánica cuántica, la desviación, la fuerza que sufre cada átomo de plata tiene esta expresión, donde MLB es el momento magnético del electrón girando, y esto es el gradiente del campo magnético externo. Hay un gradiente no nulo del campo magnético externo, porque el campo magnético externo, el que genera las piezas polares, es fuertemente inhomogéneo. Bueno, la fuerza se puede ver. Esta expresión se ve en el electromagnetismo, en el electromagnetismo clásico.
se puede ver que la fuerza es proporcional a la componente Z del momento magnético, ¿no? Si esta espiral electrónica la dibujamos acá abajo, bueno, el electrón al girar genera este momento magnético y eso se proyecta en la dirección del campo magnético externo. La dirección Z la estoy definiendo como la dirección del campo magnético externo. Y así será siempre. Entonces la fuerza es proporcional a la proyección Z del momento magnético. O sea, a lo que acá está dibujado en rojo. Esta es la proyección Z sobre el eje Z del momento magnético. Claro, como si uno piensa en mecánica clásica, uno dice, bueno, los electrones salen orbitando en planos, en todos los planos. No puede ser que todos los electrones salgan orbitando, no sé, en un plano horizontal. ¿No? Salen 10 a la 23 átomos de plata. No puede ser que salgan todos así en un plano horizontal. No, algunos van a salir en un plano oblicuo, ¿no? En general van a estar todos los planos presentes. O sea, en general el ángulo θ va a barrer todos los valores entre 0 y pi. Y eso va a hacer que aparezca una fuerza sobre cada átomo que va a desviar al átomo al extremo de arriba o al extremo de abajo en un continuo. Bueno, por la forma del campo magnético no homogéneo, si uno analiza esto con un poco más de profundidad, debería haber aparecido, según la mecánica clásica, esta distribución de átomos de plata, esta mancha sobre la pantalla, ¿no? Con una distribución más o menos uniforme de átomos de plata. Si es que las orientaciones de los átomos de plata, de los momentos magnéticos, podían ser cualquiera. Es decir, si es que el ángulo θ podía ser cualquiera, como les comentaba recién. Desde el punto de vista clásico, no había motivo para no pensar, vuelvo a repetir, que los ángulos, los átomos, las espiras estas, tengan una normal, que tiene la dirección del momento magnético, que forma un ángulo cualquiera con la dirección del campo magnético externo. Bien, se hizo el experimento, y ¿qué se encontró? Bueno, se encontró esto. No una mancha, como decía la predicción clásica, sino dos. Sino dos. Es como que experimentalmente los átomos presentaban dos direcciones, bueno, una dirección para su momento magnético, tal que algunos átomos estaban orientados como el campo magnético, o sea, acá B va para abajo, entonces había átomos cuyo momento magnético estaban orientados como el campo, y habría otros cuyo momento magnético estaban orientados contrario al campo. Pero solamente dos direcciones, es como decir, vuelvo a la hoja de atrás, es como decir que acá el ángulo θ solo puede tomar los valores 0 y pi. ¿Por qué no estaban los restantes intermedios? Bueno, acá hay una animación que muestra lo que les conté recién, del experimento de Stern-Gerlach. Vamos a correrla. Bueno, fíjense lo que yo les contaba. Dos piezas magnéticas, ¿no? Una norte y una sur con una forma que no es cualquier forma. La forma está orientada a generar un campo magnético muy inhomogéneo, porque un campo magnético más homogéneo no hace fuerza sobre lo que uno tira,
sobre dipolos magnéticos, sobre imancitos, no hace fuerza. Entonces la idea es generar un campo magnético fuertemente inhomogéneo. Bueno, y ahora empiezo a tirar un imancito, por ejemplo este, orientado de alguna manera determinada, que corresponde o que simula, en este caso, un átomo cuyo electrón está girando así. Está girando de manera horizontal, así, ¿no? O la normal del plano de giro es el momento magnético, ¿no? Bueno, cuando este imán pase por acá, se va de virar para arriba o para abajo, como les había comentado. Ahí se fue para arriba, ahora tiro otro, o sea, pasa otro átomo de plata o de lo que sea. Ese no se desvía, pero después pasan en todas las direcciones, no solamente en la dirección que yo comenté, no para arriba o para abajo. Pasan en todas las direcciones, entonces uno esperaría ver sobre la pantalla toda la pantalla llena de átomos con sus momentos magnéticos orientados en todas las direcciones. Eso es lo que se esperaba desde el punto de vista clásico. ¿Está bien? Bueno. Se hace el experimento y acá, bueno, claro, ya como no se obtiene eso, bueno, uno ahora dibuja no el imancito, sino algo medio como difuso, como orientado, medio raro, y va a pasar por entre los polos. Vamos a ver qué pasa. Para arriba, el otro que pasa para abajo, pero se van solamente para arriba o para abajo, no se llena la parte esta central, o sea, no, como dije antes, el ángulo tita vale 0 o pi. O sea, si uno mide los momentos magnéticos, encuentra dos sentidos del momento magnético, una sola dirección, ¿no? La dirección vertical, o sea, los dipolos o los imancitos atómicos, si quieren pensarlo así, se orientan en la dirección paralela al campo, pero con sentido para arriba o para abajo. Ningún otro sentido intermedio. ¿Está bien? Bueno, eso fue una animación de este experimento. Ahora, la mecánica clásica intenta explicar esto. La mecánica clásica no lo puede explicar. La mecánica cuántica en el año 26, 4 años después de este experimento, intenta explicarlo, y en vez de haberse utilizar átomos de plata, se utilizaron átomos de hidrógeno, de los cuales ya sabemos bastante, porque se pudo resolver para ello la ecuación de Schrödinger, se obtuvieron las energías, las funciones de onda, todo para el átomo de hidrógeno. En realidad el átomo de hidrógeno es el único que se pudo resolver en forma exacta, o los hidrogenoides, el sodio, el litio. El resto de los átomos no. Entonces para ese átomo uno sabía todo. Entonces supongamos que si uno considera que el átomo de hidrógeno está en un estado, sus átomos están, en vez de en el estado fundamental n igual 1, están en n igual 2, o sea, están en el primer estado excitado, L puede valer 0 o 1. Recuerden que L en el átomo de hidrógeno vale 0 hasta 1 menos que N. O sea, acá N vale 2, quiere decir que L vale 1. Y M va de entre el L máximo al L mínimo. En menos L mínimo al L máximo, perdón. Va de menos 1 a 1. O sea, menos 1, 0 o 1. Entonces acá, según esto, como habíamos visto la clase anterior, cuando vimos cuantificación del L, ustedes ya saben que estos números definen
tres momentos magnéticos inclinados cierto ángulo. Por ejemplo, los tres que se ven acá. Hay un momento magnético que saldría o se ubicaría perpendicular al campo y ese no se desvía, no recibe fuerza, porque el coseno ahí vale 90 grados y el coseno de 90 grados es 0. Recuerden que la fuerza que recibe este imán depende de ese coseno del ángulo. Entonces tendría que haber una mancha acá en la parte central de la pantalla. Y después estos dos que se desvían en sentidos contrarios, uno iría para arriba de la mancha central y el otro abajo. O sea, deberían aparecer tres manchas si el átomo de hidrógeno está excitado. Pero claro, si el átomo de hidrógeno está en estado fundamental, este es un experimento que hicieron estas dos personas, Phipps y Taylor, que utilizan hidrógeno a 1000 grados Kelvin. A 1000 grados Kelvin, ¿qué temperatura alta? ¿Por qué va a estar en estado fundamental? No puede estar excitado. Pero claro, 1000 grados Kelvin, si uno piensa en la energía térmica, a lo que corresponden 1000 grados Kelvin, la energía térmica es 0,1 electronvolt. Y ustedes saben que el estado más bajo del átomo de hidrógeno es menos 13,6 electronvolt. Y el segundo estado es menos 3,4. Entonces con esta temperatura no puedo pasarlo del estado más bajo al estado de arriba, porque de menos 13,6 a 3,4 hay más o menos unos 10 electronvolt. No me alcanza 0,1 décima de electronvolt para hacer pasar los electrones del fundamental al primer estado excitado. O sea que aún con 1000 grados, los átomos de hidrógeno estarían en su estado fundamental. Bueno, si están en su estado fundamental, eso significa n igual 1, significa L igual 0, y eso significa M igual 0. Y M igual 0 indicaba que el momento magnético iba a quedar así orientado perpendicular al campo magnético. Quiere decir que cuando pasaban los átomos de plata por acá, o de hidrógeno, mejor dicho, ahora hidrógeno, no se tendrían que desviar. Si estaban excitados, según la mecánica cuántica, deberían aparecer tres manchas. O si estaban más excitados y n en vez de valer 2 vale 3, podían llegar a aparecer 5 o 7, siempre un número impar de manchas. O no desviarse. Eso es lo que predecía la mecánica cuántica. Si uno considera que la desviación se debe al campo magnético generado por el giro del electrón. O sea, si uno considera eso, la mecánica clásica dice, mira, vas a ver una mancha continua, pero la mecánica cuántica dice, no, vas a ver una cantidad impar de manchas, y va a haber una en el centro siempre, tanto acá como acá, porque acá también M puede valer 0. O sea, tendría que estar la mancha al centro. ¿Qué se encontró? No se encontró eso, se encontró, bueno, lo que comenté recién, esto, ¿no? Una mancha acá y otra mancha acá y nada en el centro. Eso es lo que se encontró experimentalmente. Como si fuera que los imanes están así orientados, ¿no? Están orientados así o así. Eso es lo que se encontró experimentalmente.
Y la mecánica clásica, ni la clásica no, del vamos, pero la cuántica tampoco podía explicarlo. Salvo que uno argumentase que además del campo magnético debido al giro del electrón, el electrón tendría un campo magnético propio que no depende de ese giro. O sea que el electrón sería como un imancito, campo magnético intrínseco. Bueno, eso es lo que postulan en 1926 estas dos personas, Samuel Uhlenbeck y George Goldsmith, que ellos postulan, asocian al electrón un campo magnético intrínseco que llaman en realidad asocian un momento angular intrínseco, y a ese momento angular habrá asociado un campo magnético, un momento magnético. A ese momento angular lo llaman spin. Y como ocurre con el momento angular común, digamos el orbital, el momento magnético de spin se podría expresar como una constante por ese momento angular intrínseco llamado S. Y acá es todo cuántico, por eso no hay un ms clásico igual a una constante por un S clásico, porque el S clásico, el momento intrínseco del electrón, no podría existir. ¿Por qué sería un momento angular intrínseco? Bueno, uno podría pensar en el planeta Tierra y decir, la Tierra gira en torno al Sol, eso genera un momento angular orbital, pero la Tierra también gira en torno a su eje, y eso genera un momento angular también, que podríamos llamar intrínseco, y así se lo llama. Y uno podría acá pensar lo mismo, bueno, el electrón gira en torno a un eje, y eso hace que genere un campo magnético. Bueno, eso está mal, pensarlo así. ¿Por qué está mal? Primero porque la mecánica cuántica, para la mecánica cuántica el electrón es un punto. No tiene radio, tiene radio cero. Uno podría pensar, bueno, no, pero el electrón es una partícula, ¿cómo va a tener? Bueno, vuelvo a repetir, para la mecánica cuántica el electrón es un punto. ¿Y por qué es así? Si así no fuera, la ecuación de Schrödinger debería contener algo relacionado, por ejemplo, con el supuesto radio del electrón. Pero en la ecuación de Schrödinger no hay nada de eso. Entonces lo que sale de ahí no puede tener una extensión. Pese a que en la vida real, obviamente el electrón seguramente que la tiene, aunque en las últimas mediciones el radio del electrón es menor que 10 a la menos 15 metros, o sea, es la nada misma. Eso por un lado. Por otro lado, si uno insiste en pensar que el electrón está girando, o sea, ya con el argumento que dice es absurdo pensar en un giro en torno a un eje. Pero si uno insiste, una partícula cargada uniformemente con carga negativa que gira no genera ningún campo magnético. Para eso debería estar cargada con carga negativa, intercalada positiva, intercalada negativa, algo que de alguna forma genere como una especie de espiral de corriente, por decirlo de alguna forma. Bueno, entonces digamos que yo puedo pensar al electrón simplemente como que tiene magnetismo propio, no debido a ningún giro respecto de ningún eje. Tiene magnetismo propio.
Después se midió, se comprobó que casi todas las partículas tienen un spin, digamos, y por ende un momento magnético, posee un magnetismo propio. Casi todas las partículas que se presentan en que uno descubre en el universo tienen un spin. Bueno, y ellos postularon además de esto que ese momento magnético solo se proyecta paralelo, digamos, a la dirección de B, o sea, se proyecta en la dirección de B en sentido paralelo o contraparalelo, o sea, para arriba acá en este dibujo, para abajo. Es decir, solamente aparecen dos proyecciones de ese supuesto momento magnético. Todo eso lo hacen para explicar, obviamente, las dos manchas que aparecen, ¿no? Solo aparecen dos proyecciones. Se midió, teniendo en cuenta esta fórmula y el momento magnético medido, cuánto valían esas proyecciones, y se encontró que podían ser 1 medio de h barra o menos 1 medio de h barra. Entonces, si eso es cierto y uno tiene en cuenta cómo uno dedujo el desdoblamiento de líneas cuando vimos el L, eso está en las clases anteriores, ahí aparecía que el monto de energía se podía escribir, bueno, como una constante básicamente, pero por esta cantidad, campo magnético por la proyección en Z del momento magnético. Pero ahora ya sabemos, bueno, es un postulado de ellos que se comprueba, que se verifica, que la proyección en Z son solamente 2, más o menos h barra sobre 2. Es decir, al nivel de energía n uno tendría que sumarle, bueno, h barra sobre 2 por una constante, o restarle h barra sobre 2 por una constante. O sea que el nivel de energía n se desdobla en 2. No aparece el n, digamos el mismo sub n en el desdoblamiento, como aparecía en el caso del L. En el caso del L aparecía el mismo sub n porque acá podía haber una proyección que valía 0, pero acá no. Y eso, bueno, si el salto, digamos así, así usando la palabra salto, del electrón entre el E sub n y, qué sé yo, y el fundamental, me da una línea, cuando no hay campo magnético, cuando yo prendo el campo magnético, al desdoblarse, en vez de una línea, aparecen dos. Y eso explicaría en vez de una línea, acá estas dos líneas muy juntas. Vuelvo a repetir que esos desdoblamientos son... La distancia entre estas dos líneas es muchísimo más chica que entre esta línea y esta. Es 1000 veces, 10.000 veces más chica que la distancia entre estas líneas. La cosa es complicada porque el momento magnético de spin, nosotros no vamos a entrar en esos detalles, pero el momento magnético de spin se suma al momento magnético orbital. Dicho de otra forma, el campo magnético que genera el imancito, que ahora es el electrón que gira, debido a su giro, el campo magnético ese se suma al campo magnético propio del electrón. Y ese campo magnético resultante, o ese momento angular resultante, que es la suma de los dos momentos angulares, eso es lo que se termina acoplando con el campo magnético externo. Y eso genera un desdoblamiento
bastante más complejo. Bueno, ese desdoblamiento de las líneas también se produce encima sin necesidad de colocar un campo magnético externo. Si uno ve las líneas del espectro atómico con un microscopio, las ve a todas desdobladas, sin necesidad de que exista un campo magnético externo. Ahora, si uno aplica un campo magnético externo, aparecen otros desdoblamientos y se modifican lo que ya estaban. Pero hay un desdoblamiento que se debe exclusivamente al acoplamiento del campo magnético generado por el momento angular orbital con el acoplamiento del campo magnético generado por el spin. O sea, se acopla el campo magnético orbital con el campo magnético intrínseco del electrón. Eso se mide en el hidrógeno, y acá, por ejemplo, tenemos un electrón que, por ejemplo, salta del nivel 2p al nivel 1s. Bueno, la palabra p y s esto es una notación que se llama espectroscópica. Este 1 representa el n, y s no tiene nada que ver con el spin, sino que significa que L vale 0. O sea, el momento angular vale 0. El L, mejor dicho, vale 0, ¿no? Recuerden que el momento angular es raíz de L por L más 1 h barra cuadrado. Pero si L vale 0, el momento angular vale 0. Y este estado, 2p, significa n igual 2, y momento angular igual a 1. Mejor dicho, L vale 1, el momento angular entonces vale 1, vale la raíz de 1 por 1 más 1, por h barra, o sea, vale raíz de 2 h barra. O sea que acá el electrón está con momento angular en módulo que vale raíz de 2 h barra, y acá está con momento angular 0. Bueno, ese momento angular que tiene acá arriba, raíz de 2 h barra, se acopla al spin, y eso hace que este nivel, o sea, digamos, es como decir, el L funcionaría de campo magnético que yo estoy poniendo de afuera, y el spin funcionaría del campo magnético propio de la partícula, por ejemplo. Entonces, con ese razonamiento uno puede utilizar lo que vinimos diciendo, lo anterior que dijimos. Si uno aplica lo anterior que dijimos, cómo calcula los montos de energía, le da que el nivel de energía 2p se desdoblaría en dos niveles. Uno que tiene asociado un momento magnético total que vale el 1/2 del spin más L igual 1 del momento orbital. O sea, 1 más 1/2 es 3/2. Y el otro que vale el 1 menos el 1/2 del spin. Entonces, bueno, lo que yo estoy comentando no excede, digamos, el nivel de este curso, porque nosotros acá no estamos analizando cómo se suman el L con el S. Tampoco es tonto, pero no lo hemos dicho. Entonces, en una suma corresponde a sumar L más 1/2, y la otra a sumar L más menos 1/2, ¿no? Donde 1/2 y menos 1/2 son los valores de
spin componente Z. Bueno, eso da que esta línea se abra en dos, como se ve acá, donde la energía de esta línea de acá arriba es menos 3,4 electronvolt más el magnetón de Bohr, bueno, por ese campo, y el otro nivel de energía sería menos 3,4 electronvolt menos el magnetón de Bohr por el campo que está generando este desdoblamiento. Y eso, fíjense que genera, en vez de una línea, genera dos líneas, esta y esta. Pero piensen una cosa, ¿no? Una línea, la línea que uno ve en un espectro sin aumentar nada, sin mirarlo con microscopio, está asociada a esta energía. Las otras dos líneas están asociadas a energías muy próximas, extremadamente próximas, porque el desdoblamiento, o sea, la diferencia de energía entre acá y acá, o la entre acá y acá, toma este valor, 4,5 por 10 a la menos 5 electronvolt. Y esto es 10 electronvolt. O sea, esto es 100.000 veces más chico que esto, 1.000.000 de veces más chico que esto. O sea que estas dos líneas tienen prácticamente 10,2 electronvolt, están muy cerca. Uno tiene 10,2 electronvolt más 4,5 por 10 a la menos 5, y la otra tiene 10,2 electronvolt menos 4,5 por 10 a la menos 5. Pero esto es prácticamente cero frente a esto. O sea, estas dos líneas están extremadamente cercas. Bueno. Y no vamos a decir nada más de desdoblamiento, simplemente era dar una idea de por qué las líneas aparecían desdobladas. Y ese último desdoblamiento que vimos suele recibir el nombre de desdoblamiento o acoplamiento LS. Acá lo puse como acoplamiento, ¿no? O desdoblamiento LS, en este caso en el hidrógeno. L por el momento angular y S por el spin. Bueno. En realidad el efecto Zeeman, que es el desdoblamiento de líneas, depende de cuán fuerte es el campo magnético que uno pone. Si uno pone un campo magnético extremadamente fuerte, es como que la cosa, el tratamiento se simplifica, porque el acoplamiento del L con el campo magnético, o del S con el campo magnético, es mucho más fuerte que el acoplamiento entre L y S. O sea, el acoplamiento del campo magnético externo es mucho más fuerte que el acoplamiento entre L y S. Entonces ahí el tratamiento se simplifica más que si uno pone un campo débil que compite con el acoplamiento LS, entonces ahí hay que tener más cosas en cuenta. Bueno, no vamos a decir más nada de eso porque la idea es dar solamente una idea de por qué se producen el desdoblamiento de líneas. Otro tema, si sí que se puede llamar tema. Estas partículas que tienen spin semientero tienen una particularidad. No pueden estar
cuando interactúan o están correlacionadas de alguna manera. O sea, cuando un electrón se da cuenta que está el otro, digámoslo así, esos electrones no pueden estar en el mismo estado cuántico, o sea, no pueden tener sus números cuánticos todos iguales, como se ve acá en este ejemplo. Y vuelvo a repetir, supongamos que estos sean los niveles del átomo de hidrógeno. Yo no puedo poner dos electrones con todos sus números cuánticos iguales, porque por ejemplo este electrón tiene energía 3, L igual 2 y proyección 1, pero además tiene spin más un medio. Y este que está acá tiene exactamente los mismos números cuánticos, energía 3, L2, proyección 1 y spin más un medio. Y eso no puede pasar. Eso es lo que se denomina principio de exclusión de Pauli. Y hay evidencia experimental, que no sé si vamos a llegar a mencionarla, de que esto ocurre tal cual dijo Pauli. Lo que puedo hacer es sí ponerlo en el mismo nivel, donde n vale 3, L2 y M1, pero con espines opuestos, porque así el electrón no tiene todos sus números cuánticos iguales. Tendrá la misma energía, el mismo L, la misma proyección, pero acá tiene spin más un medio y acá sin embargo tiene spin menos un medio. Entonces eso sí puede pasar. Eso sí puede pasar. Bueno, este principio de exclusión de Pauli, de alguna manera, me olvidé de decir algo, en la naturaleza las partículas tienen spin semientero o spin entero. O sea, en cualquier momento terminamos y yo me estoy quedando sin voz, tengo un problema de afonía. Tienen spin entero o semientero. Las partículas con spin semientero reciben el nombre de fermiones, en honor a Enrico Fermi, que fue un físico que trabajó en física nuclear, digamos, que desarrolló mucho la física nuclear y que también participó en la construcción de la bomba atómica. Las partículas con spin entero van a recibir el nombre de bosones. Ahora lo vamos a mencionar, en honor a otro físico que llamó Bose. Supongamos otra vez electrones, y lo que se muestra acá son niveles de energía para un átomo de sodio. Ustedes saben que los niveles de energía para un átomo de sodio son básicamente los mismos que los niveles de energía para un átomo de hidrógeno. El sodio es un hidrogenoide. Entonces la pregunta es, utilizando el principio de exclusión de Pauli, bueno, el átomo de sodio tiene número atómico 11. O sea que en su estado normal tendría 11 electrones, ¿no? Salvo que esté ionizado, que no estaría en su estado normal. En su estado normal tiene 11 electrones. Y por supuesto el número atómico en realidad define el número de protones. Tiene 11 protones siempre. Si no está ionizado tiene 11 electrones. Bueno, la pregunta es si esos electrones uno los puede ubicar todos, por ejemplo, pueden estar todos en el nivel más bajo. Este sería el nivel fundamental. Y la respuesta es que Pauli, bueno, ya postula que no, pero además eso, vuelvo a repetir, eso no es que simplemente que lo postuló por antojo, sino que eso después
se comprueban en observaciones experimentales. Y bueno, la respuesta es que según el principio de exclusión de Pauli, no. Entonces, ¿cómo puedo ir distribuyendo estos electrones? Bueno, fíjense que en el nivel más bajo, en el 1s, esto significa energía igual 1, L igual 0, quiere decir que acá M vale 0, solo puedo poner un electrón con spin para arriba y uno para abajo. Si pongo más de un electrón, por ejemplo, y además este electrón, vamos a ponerlo acá, por ejemplo este electrón, ¿qué números cuánticos tiene? Y bueno, tendría L igual, perdón, vamos a poner, ya con esto vamos terminando, tendría L igual 0, porque S corresponde a L igual 0, L igual 0, ¿cuál sería otro número cuántico? N igual 1, pongámoslo delante de todo, en N igual 1. Tendría N igual 1, L igual 0. ¿Y qué otro número cuántico tendría? El spin, que vale 1/2. Positivo este. ¿Qué pasa con esto? S igual a 1/2. ¿Qué números cuánticos tendría el otro electrón? Y básicamente lo mismo, salvo que acá, en vez de ser S igual a 1/2, sería acá, estoy poniendo la proyección Z de ese, ¿no? Voy a ponerlo así, no quería escribir tanto, pero lo voy a poner para evitar confusiones. El SZ sería 1/2. Acá el SZ sería menos 1/2. Entonces no tienen los mismos números cuánticos iguales. El de arriba tiene, los otros sí, estos son iguales, pero el de arriba tiene SZ 1/2, el de abajo SZ menos 1/2. Entonces puedo ponerlo. Si llego a poner otro más, tiene que estar con el spin para arriba o para abajo. Entonces si llego a poner otro más, soné. El tercero que ponga va a tener el mismo estado que este o que este. Y eso no puede ser. No puede haber más de una partícula en el mismo estado. Acá arriba lo mismo, si ustedes lo razonan, lo mismo. Pero acá en el 2p, fíjense que puedo poner 6 electrones. Bueno, ustedes pueden pensarlo ustedes, pero la cosa es bastante fácil, ¿no? Todos tienen la misma energía. N acá es igual a 2. Para todos ellos. Este que está acá, que está dibujado como 2 niveles, es el nivel de energía, corresponde al primer estado excitado. Acá N vale 2, lo que está acá adelante es el número, nada más que está dibujado por separado. Porque en este nivel L vale 1. Recuerden que el estado nombrado con P, en lo que se denomina notación espectroscópica, dice que L vale 1. Entonces M puede valer menos 1, 0 o 1. Entonces yo podría pensar que un electrón tiene M-1, M0 o M1 con estos espines para arriba, para abajo y para arriba. O podría poner estos 3 más. Por ejemplo, antes puse M igual a menos 1 con spin para arriba, ahora podría ponerlo con spin para abajo.
Entonces ya este electrón no tiene el mismo número cuántico ni que este, ni que este, ni que este. Pueden pensarlo ustedes. Este tampoco y este tampoco, ¿no? Este tiene... No existe acá un electrón que tenga n igual 2, m1, L1 y spin menos un medio. Porque los que tienen spin menos un medio no tienen m igual 1, tienen m igual a menos 1 y tienen m igual 0. Entonces acá en este nivel puedo poner 6 electrones. Pero recordemos que este nivel es n igual 2, lo mismo que este. O sea que en el nivel 2 puedo poner 2 y 6, puedo poner 8 electrones. Todo este es el nivel 2. En el nivel 1 puedo poner solamente 2. Y en el nivel 3, bueno, ya me queda uno solo, lo pongo en el nivel 3. Entonces, con esto uno explica cómo se distribuyen los electrones en los diferentes orbitales, en los diferentes niveles. En el sodio sobra un electrón y este es el que reacciona generalmente químicamente con otro compuesto. Quedó como un electrón solo. Todos los otros están, ¿cómo se podría decir?, acoplados de alguna manera, ¿no? Bueno, también uno puede mostrar, esto lo voy a comentar en la próxima clase que yo voy a grabar el día viernes, este viernes. Ya quedaría esa próxima clase y una clase más el martes y ya terminaríamos básicamente con todos los temas que teníamos que dar. Después el martes comentaré cómo va a ser la aprobación de esta materia. También el principio de exclusión de Pauli garantiza de que bueno, además de que los electrones tengan que estar en distintos orbitales, no puedan ocupar el mismo lugar en el espacio, o sea que la materia tenga de alguna forma, como decirlo, volumen. Bueno, eso lo voy a comentar yo en la clase del día martes. Generalmente los fermiones, ¿cómo les podría decir?, forman la materia, lo que uno conoce como materia. Ustedes saben que la materia, una de las propiedades fundamentales es que ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Mientras que hay otras partículas que son los bosones, que pueden estar todas en el mismo nivel de energía, no hay ningún problema, y eso explica fenómenos muy extraños como la superfluidez. De alguna manera también la superconductividad, de alguna manera, porque en la superconductividad los electrones metálicos forman como bosones que se llaman pares de Cooper. De alguna manera, no estoy hablando, estoy hablando en forma media incorrecta, pero se explican fenómenos, vuelvo a repetir, que son extraños. En la superfluidez, por ejemplo, el helio líquido, que a temperatura muy bajas tiene una fase superfluida, por ejemplo, puede atravesar el recipiente en el que está. Bueno, en esos sistemas, esos fenómenos raros se deben a
a que esos bosones, a que los fermiones se acoplan y forman como bosones. En la naturaleza, las partículas que son bosones, en general, no forman la materia, sino que son las responsables de la transmisión de la fuerza. Nosotros eso no lo vamos a ver acá, pero en una mecánica cuántica superior a esta, la teoría de campos, las fuerzas se propagan a través de partículas, digamos así. Por ejemplo, el fotón es una partícula con spin entero, su spin vale 1, y es la responsable de transmitir, digamos así, la fuerza electromagnética. El gravitón, todavía no descubierto, tiene spin 2 y es responsable de transmitir la fuerza gravitatoria. Los gluones son bosones también responsables de transmitir la fuerza fuerte. Bueno, no vamos a comentar más nada por el día de hoy. Yo en realidad hablé, pero no me podía esforzar tanto y llegar a 2 horas, entonces vamos a cortar en 1 hora. Pero el viernes próximo yo voy a subir otra clase a la página. Bueno, tengo aquí la grabación.